Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en La Clave, es miércoles y le invitamos a que se quede con nosotros. Será un programa muy importante. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos esta noche en La Clave, nuevamente pues transmitiendo en vivo y en directo, hoy miércoles 21 de agosto de 2024. Pues ya se nos fue más de la mitad del año de manera rapidísima. Y pues bueno, tiene que ver con que los acontecimientos no dejan de fluir, y pues por eso es que tenemos siempre muchos temas muy relevantes que conocer, de los cuales platicar y analizar. Esta noche pues tenemos el tema del momento, bueno, uno de los temas del momento, porque como que hay varios, pero este es de trascendental importancia, y que es pues la reforma al Poder Judicial, la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se discute a nivel de opinión pública, que está a punto de aprobarse un dictamen en la Cámara de Diputados, y que pues bueno, tiene toda una serie de implicaciones que nos han llevado a una situación al día de hoy inédita, y si no, nuestro invitado nos sacará de nuestro error, pero a mí tengo la idea de que es inédita. Nunca había ocurrido que un poder en pleno se fuera a un paro de labores. Y pues bueno, para hablar de este tema el día de hoy nos acompaña el juez de distrito Luis Omar Ramírez Ruiz, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar en la clave esta noche. Buenas noches, Mónica, Aurelio, el placer es todo mío. Muchas gracias. Gracias, juez. Y si me permiten, como debe ser, voy a hablar un poco de la reseña curricular de un juez de carrera judicial, como deben ser los jueces, de Luis Omar Ramírez Ruiz. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, graduado con mención honorífica, maestro en Derecho Civil. Es especialista en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España. Concluyó la maestría en competencia constitucional y ordinaria ofrecida por la Escuela Federal de Formación Judicial. Es autor del 8º capítulo en el libro Grupos Vulnerables de la editorial Universidad Veracruzana, entre otras publicaciones. Ha sido docente en la UB y bueno, se ha desempeñado como oficial administrativo, secretario particular, secretario dentro del Poder Judicial de la Federación, en Jalapa, Villaldama, Guanajuato y La Paz. Es vencedor en el primer concurso interno de oposición escolarizado para la designación de juezas y jueces de distrito especializada en el sistema penal acusatorio. Bienvenido, juez. Qué amable, Mónica, muchas gracias. Pues su currículum nos muestra algo de lo que está en riesgo con esta reforma al Poder Judicial que se está proponiendo desde el gobierno, ¿no? Y que es, pues, la carrera judicial. Usted es, pues, un producto de la carrera judicial. Su actual encargo, como lo menciona en su síntesis curricular, pues fue a través de un examen de oposición, a través de la demostración de conocimientos. Y todo eso, pues, esta reforma nos plantea que ya no sería necesario, ¿no? Hasta nos plantean tómbolas para sacar candidaturas. ¿Qué opina en primera instancia, pues, de lo que trae la reforma que propone el Ejecutivo Federal? Muchas gracias. Mire, maestro Aurelio, en 1994 hubo una gran reforma al Poder Judicial de la Federación, y de lo que yo quiero rescatar de esa reforma precisamente fue la instauración de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque finalmente se apostó por la profesionalización de la justicia, por hacer juzgadores técnicos. Han pasado ya 30 años, incluso en la pasada reforma, me parece que fue hace 3 años, incluso impulsada por el ministro don Arturo Saldívar Lelo de la REA, una reforma que le tocó promulgar al presidente López Obrador, pues precisamente se apostó por apuntalar, por fortalecer la carrera judicial.
El Poder Judicial de la Federación hoy justamente tiene esta llamada carrera judicial que tiene como objetivo pues profesionalizar a todos los integrantes. Esto es, el día de hoy, para entrar al Poder Judicial de la Federación, desde el primer peldaño, que es un oficial judicial, se debe concursar para estar en una lista y así, digamos, probar conocimientos teóricos, técnicos, jurídicos necesarios para iniciar la carrera judicial. Después seguíamos a actuario y de actuario a secretario y finalmente culmina la carrera judicial con la titularidad dentro del Poder Judicial de la Federación, que es juez de distrito y magistrado de circuito. Me parece, o desde mi punto de vista, esa es la clave del éxito del Poder Judicial de la Federación, precisamente la profesionalización de su personal. Es sorprendente que el día de hoy se pretenda pues cortar la cabeza a la carrera judicial, porque desde mi punto de vista y lo que yo he vivido como integrante del Poder Judicial de la Federación hace aproximadamente 15 años, es precisamente que un oficial judicial trabaja, se prepara, precisamente trabaja y se prepara para fungir en su encargo, pero en miras a concursar al siguiente. Igual el actuario, igual el secretario hace su carga de trabajo, pero con miras a seguir preparándose y estudiando precisamente para ser titular del Poder Judicial de la Federación. Mi historia de vida, como ya se ha narrado, es precisamente que yo nací en Jalapa y decidí salir de esa ciudad justamente en busca de la carrera judicial, en la profesionalización, en la búsqueda de oportunidades y gracias a un concurso de oposición, hoy soy titular del Poder Judicial de la Federación y por eso yo creo y defiendo la carrera judicial porque finalmente toca un punto importante. Garantiza imparcialidad. Garantiza que no haya sesgos políticos. Garantiza que el único medio para acceder a ser titular del Poder Judicial de la Federación el día de hoy sean concursos de oposición. Pues en ese sentido, bueno, pues se les ha tasado a todos por igual un poco para justificar esta reforma al Poder Judicial de corrupción a todos. Es decir, y hay que decirlo, desde Palacio Nacional, desde que casi inició el sexenio, ha sido una guerra contra el Poder Judicial. Ahora sí que la flecha se veía venir, pero nunca ha habido pruebas, ni de Palacio Nacional, ni de los aplaudidores o mini imitadores del presidente cuando señalan a los jueces o magistrados, o ministros incluso. Esta ha sido la justificación para esta reforma. Entonces, ¿usted cree que de verdad hacer una elección de jueces, magistrados y ministros de manera popular podría corregir la presunta corrupción generalizada del Poder Judicial? Es una pregunta bien interesante porque justamente de los foros o de la simulación de foros respetuosamente que se hizo por la Cámara de Diputados, justamente esa fue la pregunta detonadora. ¿Dónde están las pruebas? ¿Realmente el Estado mexicano no tiene la capacidad de hacer un señalamiento directo a alguna persona juzgadora, algún ministro de la Suprema Corte? Y ante esa incapacidad hace una generalización. Me pregunto sinceramente si el Estado mexicano no tiene esa capacidad. Eh, pero también recuerdo de esos foros de manera muy, pues, notoria, justamente me parece que es senador Godoy, decía, y tiene razón, en la iniciativa de reforma
en ningún momento se habla de corrupción. En ningún momento se habla de corrupción. El discurso del presidente López Obrador, de la presidenta Sheinbaum, se ha ido hacia la corrupción. Pero digamos, eso contrasta y trató incluso el senador de corregir a los ponentes en el sentido de que no se habla de corrupción. Se hable o no se hable, me parece, en la iniciativa, me parece que es el punto en la llaga. Si se combate la corrupción, ahí me encanta dar clases en las universidades. Tuve la oportunidad, incluso desde muy joven, iniciar justamente la docencia allá en Jalapa. Aclaro que no he sido docente de la Universidad Veracruzana, nuestra máxima casa de estudios, sino justamente de universidades privadas. Y ya cuando inicié a trabajar en el Poder Judicial de la Federación, pues por el tiempo me fui a la Escuela de Formación Judicial. E inicio siempre mis clases bajo un panorama. Nuestra profesión como abogados es lógica, lógica pura. Las decisiones que tomamos los juzgadores deben ser predecibles. Hay un marco jurídico, hay una premisa mayor, hay una premisa menor, están la norma, están los hechos y finalmente se debe tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Pues la más lógica. No se puede sorprender a nadie. Nuestra profesión, insisto, es lógica pura. Y bajo esta línea de pensamiento, yo me hice, al analizar objetivamente esta reforma, si realmente la elección de personas juzgadoras cambiaría el estado de cosas que vivimos en este momento. Me parece que es indudable que existe un reclamo de acceso a la justicia. En el Poder Judicial de la Federación, desde mi punto de vista, tratamos de dar el mejor servicio público. De verdad, yo conozco en muchas partes del país a compañeros y compañeras que dan la vida por la institución, por el resolver y atender los asuntos de la manera más pronta, más expedita y más profesional. Pero una madre, un padre que no tiene acceso a la justicia, una víctima que el día de hoy no ha tenido un acceso a la reparación del daño, no le puedo decir que las cosas están bien. Me parece que tenemos mucho que mejorar, incluso en el Poder Judicial de la Federación. Es parte de nuestro trabajo atender y satisfacer esa exigencia de justicia. Sin embargo, me parece muy claro, y regreso a la lógica, que la elección de personas juzgadoras no es la clave. Podemos elegir, y aquí voy a citar al consejero Montalvo, podemos elegir una y otra vez a personas juzgadoras, una y otra vez. Pero si esas personas trabajan con las mismas reglas, con las mismas fiscalías, con la misma carga de trabajo, ¿qué nos dice la lógica? En el mejor de los casos, vamos a tener el mismo resultado. La realidad, o en el peor de los casos, es que va a haber un retraso. ¿Por qué? Porque justamente se elimina el factor técnico que ha trabajado el Estado mexicano. El Estado mexicano le ha invertido mucho a sus jueces. Una capacitación constante. Es la regla del Poder Judicial de la Federación. Quien quiere avanzar, está la oportunidad, pero tiene que prepararse. Y pues se impone la lógica. No hay que hacer un mayor razonamiento. No es la solución para garantizar lo que sí dice la reforma, que la gente tenga un acceso real a la justicia. Insisto, es ilógico, es inverosímil que trayendo a personas de votación popular se pueda responder en esos términos a al problema de justicia que ciertamente vive este país. Espero haber respondido.
Mónica. Y de hecho, quisiera yo abundar un poco sobre el mismo punto, pues el acceso a la justicia, pues en donde se da en primera instancia no es en el Poder Judicial Federal, se tiene que dar en los tribunales, en los juzgados locales, con los jueces de control, con las fiscalías, y en esas instancias no se propone reformar absolutamente nada. Todo se concentra en el Poder Judicial, como si el Poder Judicial fuera, el federal, el, la fuente de todos los males, cuando pues el sistema de justicia es pues todo un entramado institucional mucho más grande y complejo, ¿no? Y donde se concentran los mayores problemas, y corríjame si me equivoco, pues es en las instancias locales. Es que esa es una extraordinaria introducción. A ver, el Poder Judicial de la Federación no es la policía de calle. El Poder Judicial de la Federación no es el tránsito que nos detiene. El Poder Judicial de la Federación no es el Ministerio Público al que le corresponde investigar delitos y finalmente llevar el asunto a los juzgadores. El Poder Judicial de la Federación no es la justicia local. En el Poder Judicial de la Federación no podemos, los justiciables, ir a pedir, por ejemplo, o denunciar unas lesiones que me haya peleado con mi vecino, tampoco tramitar un divorcio o algún aspecto de la paternidad. Todo eso le toca a la justicia local, que me parece que atiende el 94% del reclamo. El restante nos toca a la federación. ¿Y qué le toca a la federación? Desde mi punto de vista, el Poder Judicial de la Federación ejerce una jurisdicción extraordinaria encaminada a la protección de derechos humanos. Justamente cuando ha fracasado la justicia local, insisto, cuando ha fracasado la justicia local, el gobernado tiene un instrumento extraordinario que es precisamente acudir a la justicia federal para exigir que se respete un derecho, que se repare una violación. ¿Por qué? Yo quiero pensar, por la falibilidad humana, porque la gente que tiene en sus manos toda esta primera instancia se equivoca o, pensando mal, por una arbitrariedad. Y justamente cuando todo fracasa, se busca al Poder Judicial de la Federación, que es precisamente donde es una protección extraordinaria sobre derechos humanos. Y justamente esta es la crítica más fuerte hacia la reforma que estamos comentando. ¿Por qué? Porque pareciera que se relega a la justicia local, pareciera porque dice que sí la va a abordar, pero finalmente parece que le va a dejar esa tarea a los estados, no da plazos, no da términos, no toca a las fiscalías, no toca a los primeros respondientes, no toca, me refiero a los policías, no toca a las asesorías de víctimas. Entonces, parecería una reforma que no tiene sentido. Insisto, vamos a elegir jueces federales, vamos a eliminar todo lo que está en este momento. Yo no le encuentro ninguna lógica. Para quien me conoce, yo casi nunca uso el argumento de llegar al absurdo, pero cuando nos enfrentamos a este tipo de aspectos, no me queda de otra. Es como si tuviéramos una fuga en nuestra casa porque algo está mal, seguramente siempre es así, hay que tirarla. Nos duele un brazo y nos duele un dedo, perdón, hay que apuntar a quitarnos el brazo o perder la vida. Me parece que no hay una razonabilidad de este elemento. Desde luego,
y debo aclararlo, porque siempre hay que ser objetivos. No está prohibido este método de elección de juzgadores. Y lo ha señalado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero ¿qué se debe buscar? Precisamente la imparcialidad, elegir a los mejores perfiles, dar las condiciones conducentes. Y la reforma no lo da, no lo da. Yo cuando lo digo, incluso me han rebatido públicamente. El sistema está hecho en cuotas. O sea, y se ha tratado de mejorar para que, bueno, sea un comité del Poder Ejecutivo, sea un comité del Poder Legislativo y sea un comité del Poder Judicial, pero finalmente son cuotas que la mayoría de los profesionales no van a poder acceder. Esto es una realidad. Y sumamos la gravedad de que justamente se va a poner cuál es el organismo que te está proponiendo. Entonces, me parece que justamente es un despropósito. Por supuesto, juez, es un despropósito y también parecería, y esto lo digo yo de manera personal, pues una venganza del presidente directamente contra el Poder Judicial. Pero bueno, ahora le pregunto, ante el contexto que ya sabemos casi todos de cómo viene la reforma, cómo viene la sobrerepresentación que seguramente va a aprobar esta reforma en la Cámara de Diputados. Bueno, pues por primera vez en la historia del país, trabajadores, jueces, magistrados hacen un paro de labores indefinido, así lo marcan. Me parece histórica la acción, me parece muy valiente de parte de todos. ¿Hasta dónde va a llegar este paro? ¿Hasta dónde va a llegar esta manifestación? ¿Usted cree que haya la fuerza suficiente para afrontar lo que viene, que definitivamente es devastador? Pues es una pregunta muy interesante. Justamente el día de hoy vivimos un acontecimiento histórico en la vida de nuestro país. ¿Por qué? Porque justamente las juzgadoras y los juzgadores federales, por una amplia mayoría, decidimos suspender las actividades en los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Justamente advertimos que era el único medio para hacer escuchar a los operadores jurisdiccionales. Hoy justamente leía, me parece que en Facebook, un conocido de allá en Jalapa decía, es que ¿cómo se suspende un servicio ante una propuesta más de reforma? Pero esta no es una propuesta más de reforma. Es una propuesta que cambia el sentido y estructural del Estado mexicano, porque justamente el método o el punto medular de esta reforma es, pues, la elección de personas juzgadoras. ¿Pero qué conlleva la elección de personas juzgadoras? Que precisamente cesen en funciones los 1,643 personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, lo que contraría la propia Constitución, precisamente en la independencia judicial, la inamovilidad. Aquí parecería un tema que poco se trata, pero finalmente también hay que ponerlo sobre la mesa. Se está desechando a 1,643 profesionales juzgadores de este país sin una causa legal de cese, también sin ninguna oportunidad de algún recurso, lo que desde luego trastoca la independencia judicial.
Mónica tomaba un punto muy interesante y que incluso, pues hay que decirlo, diría el presidente, a veces hay que hacer la vida pública más pública. Y en los foros se evidenció que hay decisiones del Poder Judicial que no han gustado a la clase gobernante. Si ello es así, es una violación directa a la independencia judicial porque precisamente la inamovilidad de las personas juzgadoras es esa certeza de que tus decisiones no van a tener una consecuencia de esta trascendencia, como es justamente la remoción de personas juzgadoras. Entonces, me parece que este es el único mecanismo que se ha o que se tiene, en palabras llanas, para que no ignoren a las personas juzgadoras. El Poder Judicial de la Federación, desde luego que tiene muchos problemas de operación. Yo desde la primera oportunidad que he tenido de hablar de este tema, yo considero que hay que aprovechar justamente el foco de atención que tenemos para hacer modificaciones que fortalezcan precisamente nuestra función. Hay un rezago importante pues en los órganos jurisdiccionales y le estamos pidiendo a nuestro personal un esfuerzo extraordinario justamente porque cada vez acude más gente a la justicia federal. El promedio de juzgadores que tenemos en México pues es infinito en cuanto al número de población. Eh, Deben darnos también más y mejores garantías para enfrentar esta función. Eh, Mire, maestro Aurelio, maestra Mónica, y se los digo con toda humildad, como juzgador federal, justamente todos los días tengo que tomar decisiones. Y desde el primer peldaño, que ha sido la carrera judicial de oficial, secretario y como titular, yo sabía que todos los días tenía la cabeza en la guillotina. ¿Por qué? Porque una equivocada decisión podría tener consecuencias. Entonces, no me espanta el que me cesen como juzgador federal, porque eso es parte del riesgo de esta función. Las quejas, los procedimientos disciplinarios, alguna omisión que yo tenga en la función. Pero lo que es muy grave para nuestro Estado mexicano es precisamente que por las decisiones que se han tomado en el Poder Judicial de la Federación se decida cambiarlo. No hay mayoría que se pueda imponer precisamente a nuestro texto constitucional. Y esto ya ha pasado en América Latina. Esto ya ha sido parte de violaciones decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por ello es eh, impensable que no nos podamos oponer ni alzar la voz, no solamente por defender derechos adquiridos de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y tal vez esto para la mayoría ha pasado a segundo plano. Esta reforma implica que se pueda violar la independencia judicial, que se trastoque el Estado de Derecho, que se diluya la división de poderes y que esté en peligro misma la democracia. Esto, más que una opinión personal, ya lo hemos advertido incluso de la relatora de las Naciones Unidas, pues me parece
que hasta del foro jurídico. O sea, nos estamos encontrando ante un escenario impensable. Si hay un mal juzgador, si hay un mal juez, un mal ministro, un mal magistrado, magistrada, ministra, jueza, desde luego que se debe de ir, desde luego que se debe de ir. Pero en estos términos, me parece que debemos alzar la voz, todas y todos, porque regreso a la lógica. Es fácil advertir que esto no está bien, que la elección de juzgadores por voto popular tiene riesgos. Ya no hablemos de que no lleguen las personas adecuadas a la función, sino también riesgos de que se inmiscuyan intereses extraños a la función, que se inmiscuya la delincuencia organizada. Yo advierto más factores en contra que en beneficio. Y me parece que es todos los juzgadores, por diversos motivos, dijimos la mayoría, me parece que 201 dijeron que no, pero los restantes dijimos que sí, que era necesario alzar la voz. ¿Y cómo podemos alzar la voz? Es que hoy se suspenda el servicio público que estamos realizando. Sin embargo, sí se atienden asuntos urgentes para no dejar en estado de indefensión a la población. Pero la pregunta detonante para las personas que hoy están en contra de la decisión que tomamos los juzgadores es, mañana, ¿quién va a proteger los derechos humanos de las personas? Es indudable que nos estamos enfrentando a un escenario muy hostil, pero justamente esa es la función de las personas juzgadoras y esa es la misión de la carrera judicial. Nos toca decir no cuando tenemos que decir que no. Nos toca que decirle no al Estado cuando hay que decirle no al Estado, porque precisamente la verdadera voz del pueblo mexicano, que es la Constitución, protege los derechos y es nuestra obligación ponernos de frente y decir, no te lo permito. Repara la violación a derechos humanos. Esa es nuestra función. Así como tenemos que decirle a las personas, yo que soy juez acusatorio, decirle, eres responsable de la comisión de un delito y te voy a condenar a que estés privado de libertad 20 años, que es, digamos, a lo que casi nunca nos preparan en los cursos. El mensaje que quiero transmitirle, maestra Mónica y maestro Aurelio, es que en México estamos los juezas y los jueces federales, que precisamente es nuestra función proteger la Constitución. Es nuestra misión de vida profesional justamente cuando protestamos guardar y hacer guardar la Constitución. Hasta el último instante que nos lo permita nuestra Constitución, tendremos que decir que no, cuando hay que decir que no. Y me adelanto a una pregunta que también está en el foro jurídico, en el sentido de que si esta suspensión del servicio en los términos decretados es ilegal, como lo afirmaba hoy el presidente de la República. No es ilegal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, los artículos 8 y 9 particularmente, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, en especial los dispositivos 1.1 y 1.2,
la Convención Americana de Derechos Humanos, la sentencia Cambas y otros contra Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el caso López Lond y otros contra Honduras. México es parte del sistema interamericano de derechos humanos. No solo establecen la facultad, sino la obligación para las personas juzgadoras en un ejercicio que francamente no estamos acostumbrados. Si les soy muy sincero, lo que más te quita el Poder Judicial de la Federación es tiempo. Justamente por la carga de trabajo le tienes que dar tiempo, y el tiempo restante, con muchos sacrificios, aprovecho agradeciendo a mi familia, es precisamente para darle el resto de la familia. A los jueces se nos enseñó malamente que hablábamos por nuestras sentencias. A lo mejor ahí está nuestro error. Hoy más que nunca nos tenemos que dar cuenta de que socializar nuestras funciones, quiénes somos, por qué tomamos las decisiones, es importante en un Estado democrático, sobre todo para que no haya duda de que desde luego hay una facultad legislativa, una facultad, me quería referir a instrumentos jurídicos que nos dan esta necesidad de pues tomar este tipo de decisiones. También podemos hacer una interpretación de los artículos 5, 6, 42, 43 y 47 de nuestra Constitución, del 92 al 109 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Yo le decía hoy a un magistrado que tiene más o menos 45 años como titular, y hoy que lo veía justamente en esa declaratoria, le decía: oye, magistrado, la verdad yo te admiro, porque no habría ninguna necesidad de que tú estuvieras aquí. Él ya podría haberse jubilado hace mucho tiempo, o ante esta incertidumbre tomar la decisión de decir, pues gracias y ya me voy. Y me dijo, es que es mi obligación estar aquí. Y justamente yo, cuando tomé la decisión de votar, dije, es mi obligación tomar una decisión, porque aquí estoy. Y sin embargo, juez, pues lo que estamos viendo es una campaña negra en contra del Poder Judicial tremenda, una campaña de desinformación, una campaña de desacreditación que viene desde el propio poder, que viene desde el propio gobierno. El presidente diciendo que el paro es ilegal y que los trabajadores son paleros y por apoyar la corrupción de los jueces. Están siendo sometidos a una campaña de descrédito pues feroz, muy fuerte, ¿no? Y además pues con amagos, al decir que es ilegal, pues ¿qué es lo que podría venir? Vamos sobre ustedes, los vamos a denunciar, y para eso tenemos a las fiscalías a las cuales no les estamos tocando un pelo. ¿Cómo se enfrenta a una situación pues de franca desventaja ante una andanada desde el Estado? Pues la razón y el derecho siempre se imponen. Es una frase del propio Benito Juárez. Eh, Me parece que, pues también hay que decirlo, estamos en nuestra cancha, ¿no? Es una cancha jurídica que se conoce y se conoce bien. Eh, Justamente esta, pues, hondanada que ha sido desde siempre, algunos de manera equivocada, la justificamos porque dijimos que era política, y en la política no se mete el Poder Judicial de la Federación. Nos toca ser los buenos o los malos según la mirada que se te vea. Un juez pues no puede ser popular,
De entrada, si le das la razón a uno, pues el otro se va, pues al otro no le damos razón y no somos populares para la otra persona. Entonces, cuando no se puede dar seguridad pública, cuando se falla en funciones primarias, lo más fácil es echar la culpa a un tercero. Entonces, yo francamente no me agravia de manera frontal las descalificaciones que se le hacen a los jueces y a las juezas federales. Me parece que justamente nuestra función está hecha para resistir este tipo de que te increpen. Finalmente, si no le das la decisión a una persona, pues digamos, existe esa posibilidad. Aquí lo grave es que es precisamente el Estado mexicano lo que yo, francamente, en mi vida judicial, yo no había advertido un discurso tan polarizante como es ahora, y por eso ahora el agravio pareciera que sigue. Yo insisto, si existe algún titular del Poder Judicial de la Federación, al no hacerse, ese argumento por sí mismo se desvanece. Lo sensato sería que como ciudadanos, pues tengamos la capacidad de desestimar ese discurso general, más por parte del Estado. No sé si me estoy explicando, pero finalmente es algo que no está bien, que no nos conviene como país. Sin embargo, yo no puedo cambiar o no puedo cambiar que se haga esa descalificación en esos términos. Lo que sí se debe decir es, no es verdad, ¿no? Poner las condiciones al acceso de todos, ¿no? Que me va a contestar, maestro Aurelio, no tenemos las mañaneras, cierto, ¿no? El aparato propagandístico que sí tienen y ellos, ahí, ¿no? Ujú. y ahí está la gran desventaja, pero que si tenemos justamente la Constitución que nos da las condiciones para, a pesar de ese escenario hostil, tomar las decisiones que tengamos que tomar. Si el día de mañana, espero que no, yo salgo en la mañanera, yo le he dicho muchas veces a mi mamá, no te espantes si salgo en la mañanera, es parte del riesgo de mi trabajo, ¿no? Entonces, justamente la Constitución vigente hoy nos da las garantías precisamente para resistir esto que no son más que presiones, lamentables, pero del Estado. Pues yo creo que van a haber muchas presiones y la lucha va a ser histórica. Lo bueno es que ahora muchos ciudadanos, yo creo que cada segundo se están uniendo cada vez más y más a la lucha del Poder Judicial. Lo estamos percibiendo, lo cual me parece correcto. Yo creo que la lucha va a ser histórica. ¿Por qué le voy a decir esto? Bueno, porque pues hay la esperanza, a lo mejor, una esperanza remota de que se pueda frenar un poco la reforma de alguna manera en lo que el señor se va a su rancho allá, ya sabe usted dónde. Bueno, pero le voy a decir algo, el discurso de la presidenta electa, pues así como que no nos llena de emoción, porque, por ejemplo, hoy declaró que cómo es posible que los trabajadores del Poder Judicial, que algunos ganan hasta 150,000 pesos, estén percibiendo su sueldo sin trabajar. Entonces, pues yo quiero su opinión. Pues ahí voy a utilizar el mismo argumento. Me parece que no se tiene la información completa.
el servicio público en el Poder Judicial de la Federación se está dando. Hoy yo estuve con las y los compañeros afuera del Poder Judicial aquí en el edificio sede en Zacatecas y justamente se estaba atendiendo los casos urgentes. El mensaje generalizado, por lo menos que yo escuché, es: estamos con ustedes. Necesitamos un Poder Judicial. Necesitamos un Poder Judicial imparcial. No se dejen y sigan luchando. Entonces, esto te da, pues, energía para redoblar esfuerzos. Yo creo que esta propuesta, muchos, yo no quiero usar esa palabra, pero le llaman con muchas ocurrencias, no da buenas señales del Estado mexicano que queremos hacer. Y justamente lo estamos viendo en los aspectos económicos, en las calificaciones como, como el país que queremos y aspiramos ser, nuestras obligaciones internacionales del Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte, nuestro también obligaciones y gasto del Estado mexicano justamente con los jueces del sistema penal acusatorio, que le damos la cara a la sociedad los días. Entonces, el papel de un gobernante no es hacer lo que quiera, sino es hacer a lo que el Estado le convenga. Estamos en un momento histórico que espero que no sea así, pero pudiera terminar en una crisis constitucional sin precedentes en nuestro Estado mexicano. Una crisis que puede tener lamentablemente efectos económicos en nuestro país. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué, Aurelio? Un juez imparcial da certeza y seguridad jurídica. Un juez imparcial, al resolver controversias, da paz social. Un juez impide que se hagan arbitrariedades como realizarse detenciones ilegales, que se pueda meter el Estado a tu domicilio. La intervención de comunicaciones también es una función que tiene el Poder Judicial de la Federación. Si a todas esas cargas no las dotamos de seguridad jurídica, el Estado pierde. Entonces, la decisión que se debe tomar por los próximos senadores y diputados de la República y que deberá tomar la decisión la presidenta Sheinbaum de continuar o no, es precisamente lo que regresamos a la pregunta inicial. La elección de personas juzgadoras por voto popular realmente satisface o cumple el objetivo de la reforma, y yo espero, tal vez de manera muy optimista, no me queda de otra, que la razón se imponga. Esa es la conclusión que yo quiero ir dejando. Aquí las decisiones que todos debemos tomar siempre es la racionalidad. Y ya no les digo si tiene una implicación en nuestra vida personal, que eso muchas veces nos impone, pero a lo mejor le piensas más cuando hay terceros que van a sufrir las consecuencias. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? Pues la población, las y los mexicanos que no van a tener una garantía precisamente de que sus
conflictos se resuelvan conforme a derecho. Y yo diría, esta es la oportunidad que estamos esperando, primero para que nos pongan atención, primero para que nos escuchen y sepan los problemas que enfrentamos todos los días desde la judicatura, las garantías que se necesitan en contra de la delincuencia organizada, la sobrecarga en las cargas laborales, muchas veces injustas y distintas en gran parte del país. La oportunidad, y creo que debe ser lo más importante, o yo si tuviera la oportunidad de hablar con la futura presidenta y decirle, por favor, llévense la carrera judicial a las entidades federativas. Hagamos que los jueces del fuero común, que son los que tienen que darle la cara a las personas, sobre todo ahora que está la obligación de la implementación del Código Nacional en materia civil, tengamos la seguridad de que las y los mejores perfiles lleven a ser titulares de los poderes judiciales locales. Dotémosle a los jueces locales de condiciones dignas, equiparemos los sueldos de la federación a los sueldos de la justicia local. Hagamos un fortalecimiento de la justicia local, pero de veras. Decía la ministra, es una mujer extraordinaria, la ministra Ríos Farhat, usemos a la Escuela Federal Judicial de Formación, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es Escuela Federal de Formación Judicial, como un ente tercero que garantice la implementación de concursos en el foro local. Aquí está la escuela, tiene todo, vénganse para acá y garanticemos que las y los mejores perfiles lleven a ese lugares. Quitémosle la facultad a los gobernadores del estado de nombrar a ministros de la Suprema Corte, a ministros, a magistrados, quise decir, los tribunales superiores de justicia. Hagamos una carrera judicial de veras para atender a ese 94% de la población que tiene razón. Cuando alguien se queja, hay una pizca de razón. A veces su queja no alcanza para tener su pretensión, pero hay que escuchar, porque finalmente yo creo que es un reclamo que decía el generalísimo Morelos ahí en las entradas, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Y justamente el éxito que desde mi punto de vista tiene la carrera judicial, nos la llevemos a los estados para atender ese reclamo, que le entremos también a la integralidad de la reforma hacia los policías, las fiscalías, las asesorías de víctimas. Si no, esto sería un gran fracaso para el país. Pues varias instituciones educativas, ayer estuve viendo algunos pronunciamientos, pues han salido a apoyar el paro en el Poder Judicial, en el centro del país, en el norte, en el sur. Pero resulta que aquí en Veracruz, la Universidad Veracruzana, pues es un convidado de piedra a todo, desde hace algunos años, desde que entró el actual rector, que pues es lo más parecido a una momia que me ha tocado ver al frente de la universidad, pero más allá de lo que yo pueda pensar, usted como egresado de la Universidad Veracruzana, ¿qué opina de que esta institución que ha dado, que ha egresado a grandes juristas, que ha egresado a varios integrantes del Poder Judicial local y federal, simple y sencillamente
no digan nada. Lo mejor de Veracruz es su universidad, nuestra máxima casa de estudios. Que no sus Yo, autoridades, ¿eh? yo en lo personal estoy muy orgulloso de mi casa de estudios, muy agradecidos. Yo soy producto de la Universidad Veracruzana, producto de la educación pública. Sí quiero ver, y se los digo con mucha sinceridad, justamente a mi universidad eh, liderando foros académicos sobre este tipo de temas controversiales. Las universidades tienen la obligación de abrir sus puertas a todas las voces, escuchar la pluralidad. Cuando hay omisión, las cosas no están bien. Es una realidad. Así es. Y yo no tengo el gusto de conocer al nuevo rector. Sí conozco a la directora de nuestra casa de estudios, la doctora Araceli. Fue mi maestra de Derecho Romano. Sé que es una académica justamente de carrera, de carrera. Merece estar esa posición, como tengo en la mente a muchos otros profesores de la universidad que realmente lo daban todo. Esperemos que probablemente pronto la doctora Araceli nos convoque a este tipo de eventos porque son necesarios. Aunque el tiempo se va, ¿eh? Esto ya lo van a probar. A lo Pues mejor no escuche. antes de que se nos acabe el tiempo, yo le quiero preguntar desde su punto de vista como parte de la estructura del Poder Judicial, ¿se van a aguantar todos, así como vemos esta fuerza que tienen ustedes, este paro inusual, único en la historia hasta el momento del país? Pues mire, la decisión se tomó. La decisión se tomó derrotando miedos y dudas. Pero yo lo que veo es que esto nos está haciendo más fuertes. Yo lo que veo es que hay unidad, eh, hay un frente común que es precisamente proteger la carrera judicial, dar un mejor servicio, garantizar una justicia imparcial. Y justamente eh, los colegios de abogados, las barras de abogados, las universidades, el sector académico, tenemos una obligación. ¿Cuál es la obligación? Alzar la voz cuando las cosas no están bien. Eh, y justamente me parece que esa puede ser la clave del éxito. Si se logra pues transmitir este mensaje, eh, por ahí no es, por ahí no es, y no es una resistencia al cambio, al contrario, hay muchas cosas que deben cambiar, pero por ahí no es. Entonces, me parece que aquí se está jugando la justicia de las próximas generaciones y que debemos pues arropar y proteger. Finalmente, la decisión que tomamos los jueces y las juezas federales es que este paro de labores, esta suspensión del servicio, corrijo, es en la que se atienden asuntos urgentes porque es nuestra obligación, va a prolongarse hasta que nos escuchen. Y me parece que no es desproporcional. Es justamente que se escuche. No se puede correr en este tipo de reformas. No es sano, no es lógico, no nos conviene como sociedad. Si de veras le queremos entrar a este tema, pues esto va a llegar hasta que nos escuchen y tienen que escucharnos. Somos parte del Estado mexicano, somos titulares
de los órganos jurisdiccionales. Tenemos una función social y cuando se pretende reformar una función social, me parece que lo más razonable es que se escuche a las personas que están ejerciendo esa función. Yo todos los días me pongo la toga, salgo a la sala de audiencias y escucho a las partes. Las escucho para tomar una decisión. Y me parece que esta es la lógica de la Asociación de Juezas y Magistrados, juezas, jueces, magistradas y magistrados federales. Escuchen a los operadores porque tenemos mucho que decir para que esto sea mejor. Me parece, insisto, que es lógico y razonable. Tenemos algunos comentarios del público que nos ha hecho el favor de acompañarnos esta noche. Le manda saludos Irán Yair. Chanté Falcón nos dice, necesitamos jueces preparados, no a la reforma judicial. El Poder Judicial nos ampara y nos protege de los abusos del gobierno. Alejandro Andrade del Corro también le manda saludos, al igual que Luis CG. Dice Mónica Mendoza, todo mi respaldo a las y los trabajadores del Poder Judicial. No sé si quieres tú leer algunos, Mónica. Sí, bueno, Leticia Perlasca dice, al actual gobierno y a quien le precederá no le gusta la división de poderes, transpiran autoritarismo. Y tenemos otros saludos desde La Paz, Baja California, dice Lizzy Rivera, todo respaldo al Poder Judicial, dice Israel Pacheco. Muchas gracias a quienes nos han estado acompañando esta noche. Pues para concluir esta interesante charla que hemos tenido esta noche, pues yo le pregunto, y creo que también es un buen momento para señalarlo muy puntualmente. Ya hablamos de lo que implica para la democracia, para la justicia, para la carrera judicial, esta iniciativa de reforma. Pero si esto se aprueba, ¿qué implica para el ciudadano de a pie? ¿Qué implica para los justiciables, como es el término que se utiliza en la jerga judicial, que se aprobara una reforma como esta? Qué difícil pregunta porque no sé la respuesta. Pero ¿qué se puede prever, no? Con todo lo que esto trae, ¿no? En un escenario pues poco prometedor, pues primero que esta reforma tenga consecuencias que ya hemos señalado, ¿no? Eh, hay que ver qué pasa con la violación del Tratado de Libre Comercio, hay que ver qué pasa con las inacciones o el no cumplir las obligaciones que nos marca el sistema universal, particularmente las dudas que ha establecido la Organización de Naciones Unidas. Hay que ver qué pasa también justamente con las medidas cautelares que puede imponer una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una posible condena, yo diría casi segura, la verdad, para el Estado mexicano por el cese de los juzgadores federales. Y me parece que es un escenario que debemos ver con mucho cuidado y con mucho detenimiento. Eh, yo, si le soy sincero, eh, eh, el primer punto que me cuestionaría sería justamente el atraso de la Administración de Justicia. Todo juez nuevo tiene una carga de una curva, le llamamos una curva de aprendizaje. No imagino, bueno, primero los 1643, que era la propuesta original, cesados y que llegaran nuevos, pues un caos, que ya lo vieron y que ya lo modificaron. Ahora van 800, me parece. Que nos enfrentamos
Y estoy pensando, porque la verdad esa pregunta yo no me la he planteado, es un tema de que he estudiado mucho, justamente para dar la cara y para decir, es más, yo les digo sincero, Mónica y Aurelio, si esto fuera viable, yo decía, adelante, que me indemnicen y me voy, ¿no? O yo voy a salir a buscar el voto popular, pero todo me ha llevado a lo contrario, a decir, es que no tiene ni pies ni cabeza, no hay condiciones, la elección no, es inviable, no tiene, la gente no puede tomar una decisión informada, esa no es la democracia, esa no es la democracia. Entonces, ¿qué nos esperamos? Primero, un reto para tomar decisiones si es que esto pasa. Nos enfrentamos un reto de que lleguen las y los perfiles correctos, que ese va a ser un reto mayúsculo, que no sea una simulación. Nos vamos a enfrentar a el acceso a la justicia que realmente sea, y ahí retomo la llegada de 800 personas juzgadoras. No quiere decir un caos, pero un caos. Pero sí, Entonces, nos vamos a enfrentar a muchos retos como nación. Por eso insisto, cuando algo está mal, tenemos que tomar valor y decir que está mal. Todas y todos, en nuestras funciones. Y si esto es así, este tipo de ocurrencias no van a pasar. Y no nos preocuparemos de contestar o imaginar esa pregunta. pues bueno, ojalá no haya que contestarla. Juez Luis Omar Ramírez, le agradecemos muchísimo su tiempo esta noche para platicar con nosotros en la clave, para tocar este tema, pues que no es para nada menor. Creo que se está jugando el futuro inmediato del país y el futuro a largo plazo con una reforma de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sin duda expresar nuestra solidaridad desde la clave con jueces, magistrados, ministros y con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante pues un movimiento que es justo y que se opone particularmente a una medida que no tiene asidero ni en la realidad, ni en la justicia, ni en nada, más que pues en las vísceras y en la venganza de un régimen pues que ya nos ha demostrado cómo se las gasta. Muchísimas gracias, juez. Y pues bueno, seguimos aquí pendientes de lo que continúe, de lo que suceda en este tema. Muchas gracias. Pues yo estoy muy agradecido por abrirnos estos espacios. La verdad nos cuestan mucho, eh, eh, pero pues tenemos que hacerlo. Eh, si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Esa fue, hoy lo aprendí en las manifestaciones y es la pura verdad, de verdad. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma y Hay que es anotar esa frase también. informar. Muchas gracias, qué amables los dos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima. Buenas